Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a utilizar hoy este video como herramienta de explicación del programa que vamos a trabajar este año o de uno de los programas que vamos a trabajar este año. Dicho programa se llama Cocodrile Technology 3D. Es un programa que me gusta mucho en cuanto a su trabajo. Debido a que es una herramienta muy didáctica, es muy gráfica, con bastantes colores y que nos permite realizar simulación de circuitos básicos, de circuitos con pilas y bombillitos, de circuitos electrónicos, mecanismos, motores, poleas, engranajes, piñones, además también de poder realizar diseños de circuitos impresos y además también programación de microcontroladores. Este programa, como les dije, lo van a encontrar ustedes en el escritorio con este icono que ven aquí, que es un cuadrado azul con una T. Entonces, al abrirlo, van a encontrar esta pantalla de trabajo que va a estar dividida de las siguientes maneras. En la parte de arriba encontramos los iconos que normalmente conocemos y que encontramos en todos los programas que utilizamos, como es el archivo nuevo, abrir un archivo, guardar un archivo, imprimir una simulación, cortar, copiar, pegar, deshacer, zoom, hacer pausa de la simulación e incluso aumentar la escala de simulación. En la parte izquierda vamos a encontrar tres elementos a trabajar. Una parte que llama contenidos, una parte que llama partes de librería y la siguiente se llama propiedades. En la parte de contenidos vamos a encontrar todo tipo de ejemplos de trabajo, ejemplos que nos presta el programa para que analicemos. Miremos un ejemplo. Vemos aquí un mecanismo que representa un robot. Ese robot tiene pues tanto operadores mecánicos como elementos electrónicos de control. Entonces vemos que gracias a la herramienta que tengo en la parte de arriba puedo hacer un acercamiento. Entonces veo ahí como los diodos LED prenden o incluso me puedo alejar. También puedo hacer una rotación en tres dimensiones. Entonces vemos ahí como la herramienta nos permite hacer representaciones en tres dimensiones y también en dos dimensiones. Vamos a mirar otro ejemplo, un ejemplo un poco más sencillo, que es similar incluso. Vemos un robotcito más sencillo, donde vemos en la parte superior una representación en tres dimensiones y en la parte inferior una representación en dos dimensiones o esquemático del programa. Vemos cómo los dos se relacionan, que al activar el circuito en la parte de abajo, también en la parte de arriba pues vemos como la actividad. En este caso vemos el movimiento de un motor que en las dos dimensiones y en tres dimensiones pues sucede. Eso además también me permite ver elementos electrónicos un poco más complejos, un poco más sencillos. Entonces vemos en la parte de aquí cómo vemos una representación de un elemento 555 que es un circuito integrado, elementos tales como las resistencias que ya conocemos, los diodos LED y los condensadores. Y en la parte inferior en dos dimensiones podemos apreciar tanto el circuito en esquema eléctrico como también una representación gráfica del comportamiento del mismo. Todo eso son ejemplos, pero a la hora de trabajar pues nos vamos a dirigir a la parte de librerías y vamos a encontrar cuatro iconos de trabajo en los cuales encontraremos nuestros elementos. La parte electrónica, la parte de diagramas de bloques, la parte de mecanismos y la parte de presentación, que es donde vamos a encontrar gráficas y herramientas como para botones, textos y demás. Entonces en la parte de electrónica vamos a ver lo siguiente. Vemos una placa rectangular que es la que nos va a servir para la representación en tres dimensiones o en dos dimensiones. También vamos a ver herramientas como el multímetro, pero dicho multímetro solo va a aparecer en el caso de la representación en tres dimensiones. En dos dimensiones me va a aparecer un icono que no va a tener conexión. Vamos a encontrar también una carpeta más abajo que son los elementos análogos, donde en la parte inicial vamos a encontrar lo que son unas baterías. Entonces vemos como su representación en tres dimensiones y a su vez aparece su esquema en dos dimensiones. Vamos a ver también la parte de interruptores. Entonces puedo encontrar un pulsador, vemos un botoncito aquí y aquí abajo me aparece ya en dos dimensiones su esquema. También encontramos la parte de componentes de entrada como fotorresistencias, resistencias variables. En elementos pasivos voy a encontrar las resistencias,
Entonces vemos su similar en 3 dimensiones y su similar abajo en 2 dimensiones. Entonces lo vemos aquí así. También vamos a encontrar otros elementos, entonces elementos como digitales y demás. ¿Cómo realizamos una simulación? Entonces vamos a la parte de librerías, en la parte de electronics, porque vamos a hacer en ese momento dispositivos electrónicos, circuitos electrónicos. Voy ahí y voy a encontrar todo lo que van a ser mis herramientas de trabajo. Entonces iniciemos por lo siguiente. Voy a sacar una herramienta rectangular PCB que va a ser como mi módulo de trabajo tanto en 3 dimensiones como en 2 dimensiones. ¿Cómo hago para implementar la pantalla? Igual que como venimos trabajando, como trabajamos cualquier imagen o cuadro en Excel o en Word. Hacemos clic y sobre la esquinita pues nos extendemos. Entonces digamos que el circuito que vamos a trabajar va a ser un circuito compuesto obviamente por una pila. Entonces vamos aquí a la parte de análogo, vamos en la parte de arriba, vamos a encontrar lo que es la batería. Entonces la arrastro hacia la parte de 2 dimensiones. Cada elemento pues tiene su interruptor, voy a la parte de switch. Entonces en la parte de switch voy a sacar un pulsadorcito, lo voy a ir colocando. Digamos que vamos a utilizar pues en este caso una resistencia. Entonces voy a la parte de elementos pasivos. En esa parte de elementos pasivos saco una resistencia. Digamos que sacamos 2 resistencias. Y pues obviamente pues nuestro elemento de salida de visualización que va a ser el diodo LED. El diodo LED está en la parte de el lights y busco el LED rojo. Entonces en este caso está el LED rojo. Lo saco. ¿Cómo hago para organizar mis circuitos? Si por ejemplo quiero girar una resistencia, hago clic derecho o clic sobre el botón, sobre la resistencia, y aquí me aparece cómo girarla en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. En este caso lo voy a hacer primero en 3 dimensiones. Incluso puedo cambiar el valor de la resistencia. Digamos que esta resistencia va a valer 100 y aquí cambio la escala, 100 ohms. También lo puedo hacer desde aquí, poniéndome encima 220, en este caso ohms. Organizo el circuito y uno los terminales. Entonces, desde aquí oprimo el botón y lo mantengo oprimido hasta llegar. Oprimo nuevamente y suelto. Oprimo y uniría cada elemento así. Entonces, ya vemos que podemos simular. En el momento que yo activo, pues ya vemos una simulación en 2 dimensiones. Ahora, ¿cómo voy a la simulación en 3 dimensiones? Lo puedo hacer de 2 maneras. Puedo hacerlo automáticamente o lo puedo hacer manualmente. Manualmente sería arrastrando cada elemento y llevándolo allá. Pero automáticamente lo puedo hacer así. Voy a este icono y le digo Quick. Y él automáticamente me hace el proceso para organizarlo. Entonces vemos y le decimos OK. Y ya vemos cómo él organiza el circuito. Y cómo a la vez que lo puedo activar arriba, me funcionan los 2 espacios. Puedo acercar un poco el icono, puedo rotarlo. Y algo importante que todavía no hemos trabajado, del circuito impreso. Listo muchachos, eso es parte del trabajo que vamos a realizar. Pues ustedes saben que la mejor manera de aprender esto pues es la práctica misma, es la experimentación. Entonces muchachos, pues nos queda nada más que trabajarle bastante el programa, de ir intentando implementar cada vez más circuitos con mayor complejidad, y asimismo pues ir aprendiendo un poco más. Muchachos, feliz práctica, que estén muy bien, no olviden preguntar si tienen algún tipo de inquietud.